repito que Marc Almodóvar ha escrito un libro que se llama Egipto tras la barricada. Lo tenemos en catalán y en castellano tras su experiencia en Egipto. Él es periodista y documentalista, como os he dicho. Y queremos hablar sobre todo del periodismo, de cómo afrontarlo, dónde estamos, hacia dónde va esta profesión. Pero os cuento un poco. Marc salió de Barcelona en 2008 con el fin de conocer la cultura, la lengua, salir un poco de aquí, ¿no? Airearte, conocer mundo. Y bueno, ahora, 6 años después, nos presentas este libro, repito, Egipto tras la barricada, con el subtítulo Revolución y contrarrevolución más allá de Tahrir. ¿Cuál es el objetivo de este libro? ¿Por qué has escrito este libro? Bueno, pues este libro, de hecho, y si lo enlazo al tema que estábamos comentando, nace un poco de mi frustración como periodista freelance en Egipto y ante la gran imposibilidad y el gran problema que nos encontramos muchos periodistas, y yo personalmente me encontré, de transmitir un poco lo que creíamos que está sucediendo realmente en Egipto, ¿no? Yo creo que la gran rueda de producción mediática que existe a nivel internacional aplasta prácticamente todas las redacciones de los medios españoles y los medios internacionales en general, y esa frustración que a mí me producía como propio profesional me empujó a empezar a escribir sobre lo que yo creía que realmente estaba sucediendo en Egipto, ¿no? Los entresijos de todo lo que estaba sucediendo en Egipto, empezarlo a plasmar. Eso lo empecé a hacer en marzo de 2012. Y desde marzo del 2012 hasta ahora un par de semanas que lo hemos presentado, pues hemos estado trabajando en ello. Es decir, su libro hemos estado trabajando en 1 año y medio, prácticamente 2 años. ¿El libro surge quizás del blog que has ido escribiendo? Sí, yo en 2009 abrí un blog que originalmente pues empecé a hablar sobre esos temas que en esos momentos pasaban completamente desapercibidos a los medios de comunicación internacional, que era la agitación política, obrera, social que estaba sucediendo en Egipto, contra la brutalidad policial, contra las medidas económicas que se están produciendo en el país, las consecuencias de estas medidas económicas. Y yo abrí ese blog originalmente también lo utilicé como, primero para dar a conocer cierta información, pero también para traducir artículos, y yo lo utilizaba también para, a su vez, aprender árabe. Yo lo utilizaba también para traducir los artículos, y además así la gente en castellano o en catalán lo podía leer, ¿no? Porque ahora ya hablas árabe perfectamente. ¿Cómo Bueno, si hablaras catalán? Bueno, no tanto, pero me defiendo bastante bien, sí, árabe egipcio. Toma ya. No el árabe clásico, sino el árabe egipcio, y sí me defiendo bastante bien. Que aún es más difícil. No, el árabe clásico es el que es más difícil. Ese es el prácticamente muy... Bueno, evidentemente hay gente que lo habla, pero que es un idioma muy complicado, ¿no? De estos 6 años que has vivido en Egipto, quiero que me digas... Te doy unos segundos para pensarlo. ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Con qué te quedas impactado positiva y negativamente? Bueno, yo creo que tanto positiva como negativamente, yo creo que eso todo el proceso de la revolución egipcia, ¿no? Yo cuando estalló la revolución, yo estaba justo entonces trabajando sobre un documental, una pequeña pieza documental para comisiones obreras sobre el papel de las mujeres en los movimientos obreros y sindicales en Egipto. Porque cabe resaltar que pese a la imagen que tenemos sobre las mujeres árabes sumisas, las mujeres egipcias empezaron y lideraron las luchas de los trabajadores en Egipto. Y yo estaba haciendo un trabajo sobre ello, y justo estábamos acabando de hacer el rodaje. Al cabo de unos pocos días pues estalló el 25 de enero en Egipto, y estalló pues todo el proceso revolucionario. A mí esos 18 días realmente me marcaron, porque supusieron un gran choque para mí ver, después de todos esos años en los que yo había estado viviendo en Egipto, esos 2 años y medio en los que había vivido en Egipto y había visto una manera de ser de los egipcios, había visto esa liberación que se produjo durante esos 18 días y posteriormente también, pero sobre todo en esos 18 días, supusieron un gran shock para mí, ¿no? Luego, posteriormente, evidentemente, pues todos los entresijos de la revolución que voy contando un poco en el libro, también es la sorpresa negativa, ¿no? Es decir, los cambios de popularidad como elementos claramente retrógradas, como pueden ser las fuerzas militares, por ejemplo, pueden recuperar su popularidad en tan poco tiempo, de la noche a la mañana, ¿no? Eso también es algo que me ha sorprendido negativamente, aunque no es específico de la sociedad egipcia, sino que creo que es algo específico del ser humano y de las sociedades en general, ¿no?
¿Cuál ha sido el papel de la mujer entonces en la revolución? ¿Ha liderado los movimientos? Ha tenido un papel muy, muy claro y muy destacado, sobre todo en uno de los puntos claves para llegar a la Plaza Tahrir son las movilizaciones obreras, el estallido que empieza en 2006 y que a lo largo de 2006, 2007, 2008 provoca un estallido de huelgas y de movilizaciones obreras sin precedentes. Desde los años de la Segunda Guerra Mundial no había habido tantas huelgas en Egipto. Y ese movimiento fue iniciado por un grupo de mujeres en la ciudad de Mahal al-Kubra, que salieron a la plaza de una de las fábricas más grandes del país, la fábrica textil de Mahal al-Kubra, una fábrica de más de 25.000 trabajadores. El sector femenino salió a la plaza de la fábrica en huelga, gritando: aquí estamos las mujeres, ¿dónde están los hombres? A partir de entonces los hombres se añadieron a esa huelga y se empezó a expandir una tras otra. Las fábricas fueron cayendo, fueron convocando huelgas en contra de las políticas económicas, en contra del incumplimiento de las promesas del gobierno, etcétera, etcétera. Y las mujeres han tenido un papel muy destacado, especialmente en las luchas obreras, ¿no? Luego han tenido un papel muy destacado en el activismo cibernético, han tenido un papel muy destacado en el activismo en las organizaciones políticas y sociales, de las organizaciones políticas salidas de la revolución de Tahrir, por ejemplo, las que trabajan por el periodismo ciudadano o por el periodismo crítico. El periodismo, se ha creado asociaciones como Muserrim, por ejemplo, que se dedica a grabar y hacer vídeos de periodismo ciudadano en los cuales se denuncian todas las mentiras del régimen militar en su momento, el gobierno de los hermanos musulmanes y las injusticias que se están produciendo ahora. Y eso es un movimiento que ha sido muy liderado por un gran número de mujeres, como también la lucha contra los juicios militares a población civil también ha sido liderado y encabezado por activistas muy, muy luchadoras. Yo creo que las mujeres han tenido un papel muy destacado y de hecho yo creo que los militares y los islamistas desde un buen principio sabían de esa participación y lucharon para acabar con ellas. De hecho, a un mes de la caída de Hosni Mubarak, un grupo de militares secuestró o detuvo a 20 mujeres y las agredió sexualmente, brutalmente, con el eufemismo de decir que les estaban sometiendo a testes de virginidad, cuando lo que se estaba era agrediendo sexualmente. Yo creo que detrás de ello había un objetivo político, que era el de desarticular su participación en las movilizaciones, ¿no? Y además destacar que el general que justificó esa actividad es un señor llamado Abdel Fattah el-Sisi, que actualmente es el gran líder y el gran defensor del proceso revolucionario por haber depuesto al presidente Morsi, ¿no? Quería preguntarte precisamente eso, si les ha intentado frenar, ¿sabes? Trabarlas para que no avanzaran o bueno. Claro, es que precisamente lo que sucede antes de la caída de Mubarak, lo que sucede es un gran pacto entre militares e islamistas para combatir ese ímpetu que pide un cambio estructural, económico, social del régimen policial, que pide una auténtica revolución que se produzca en el país. Hay un pacto entre militares e islamistas para que eso no suceda y se produzca todo ese ímpetu popular en la calle, se arrincone a un lado y se encamine el proceso hacia un proceso de transición política. Todo eso es apadrinado por instituciones internacionales, por Estados Unidos, por la Unión Europea, y ese es el proceso que finalmente acaba fracasando el pasado verano, cuando los militares ven que ya no necesitan a los hermanos musulmanes y hacen un golpe contra el presidente Mohamed Morsi y inician este proceso retrógrado en el cual estamos sumidos actualmente, ¿no? Lo ligo con otra pregunta que te quería hacer, pero es que me vas sacando los temas, y es precisamente ¿cuál crees que tendría que haber sido el papel de las instituciones políticas internacionales en todos los hechos que han sucedido en Egipto? Yo creo que las instituciones internacionales lo que han estado es manteniendo el mismo discurso, y ese es el gran error. Ellos dicen que han aprendido del error, pero no han aprendido. Yo creo que están practicando las mismas políticas y el mismo discurso, que va al final hacia el único objetivo que tiene en Egipto. En Egipto el objetivo no es ni democracia, ni más libertades, ni que haya más justicia social. El objetivo en Egipto es pacificarlo. Es la estabilidad de Egipto por la pacificación del Canal de Suez y de las fronteras con Israel. Y yo creo que a nivel de eso las instituciones internacionales apostaron en su momento por el pacto entre militares e islamistas y ahora están apostando por una política de hechos consumados, ¿no? Simplificándolo mucho, porque realmente hay muchos detalles, hay muchas más complicaciones. La Casa Blanca no es el elemento hermético que nos imaginamos, ¿no? Y hay muchas luchas internas, pero a grandes trechos es un poco lo que está sucediendo, es que estamos volviendo a analizar lo que sucedía en Egipto, y ese es el gran trauma, y es un poco por eso escribí el libro, de que estamos volviendo a analizar lo que sucede en Egipto como si nada hubiese pasado. Cuando en realidad lo que tendría que haber sucedido es que cuando en enero salen las masas a las calles, nos teníamos que haber replanteado que a lo mejor no estábamos interpretando bien lo que sucedía en Egipto, ¿no?
Tenemos memoria para lo que queremos y lo que nos interesa. Y memoria de pez, además. Memoria de pez, pues sí. En el libro, obviamente, hablas de la era Mubarak, de la revolución después de Mubarak, de los hermanos musulmanes, de la revolución golpista, de Mursi y muchos otros temas históricos, obviamente. Lo relaciono con el periodismo, para preguntarte cuál crees, y no solo en Egipto, hablo de España o hablo del mundo en general, ¿no? ¿Cuál crees que es la influencia de los medios de comunicación de cada país en el tratamiento de las noticias de ese país? Pues yo creo que en Egipto, y es un tema que a mí me gustaría analizar con un poco más de detalle, me gustaría estudiarlo, es el papel muy claro que han tenido los medios de comunicación, como por ejemplo Al Jazeera. Ha jugado un papel clarísimo en este proceso y originalmente, cuando se creó en su momento, Al Jazeera es una especie de vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores del Emirato de Qatar, y aunque originalmente se planteó como un medio de comunicación que daba voz a los que no tenían voz, etcétera, etcétera, a raíz de la caída de Hosni Mubarak se vio clarísimamente la agenda política que estaba detrás. El problema es que los medios de comunicación internacional hacen mucho seguidismo de lo que dice Al Jazeera porque no hay una interpretación crítica de lo que hace Al Jazeera. Y, por ejemplo, tenemos otros medios, en Egipto se ha producido una guerra de medios entre los medios que están controlados por el antiguo régimen, los medios que no están controlados por el antiguo régimen, a la cabeza de ellos está Al Jazeera, y por eso precisamente ahora los militares tenemos actualmente a 4 periodistas de Al Jazeera detenidos en prisiones y sometidos a juicios sumarísimos, ¿no? por su actividad como periodistas, ¿no? No exclusivamente Al Jazeera, tenemos otros periodistas de otros medios, y es evidente que los medios de comunicación juegan un papel clarísimo, ¿no? Yo lo que critico es que a nivel internacional, y se hace mucho seguidismo de muy pocos medios de comunicación y con un espíritu muy poco crítico, ¿no? Cada medio de comunicación tenemos que saber el por qué dice determinadas cosas. El problema no es que lo que digan, el problema es que tenemos que saber por qué dicen esas cosas y simplemente leerlo con un espíritu crítico. Y sabiendo que seguramente detrás de cada medio de comunicación hay una línea política que se sigue, y por lo tanto, pues aquí se ve claramente en España, ¿no? Como una misma noticia, depende de qué periódico leas, pues se trata de una forma u otra. Y con eso quiero hablar de Internet, porque me gustaría que me dijeras si tú crees que Internet puede llegar a democratizar el mundo del periodismo, o sea, que todo quizás se trate de un punto de vista más objetivo. No, yo creo que Internet lo que no va a hacer es ayudar a la objetividad, lo que puede ayudar es a la pluralidad de voces, y eso puede ayudar a generar un nuevo discurso, y eso sí que es verdad. Pero yo creo que no, la palabra objetividad, de hecho, es muy complicada en un medio como Internet. Es muy difícil en los medios tradicionales, todavía lo es más en Internet. Y yo creo que el tema es que actualmente, aunque somos la sociedad de la información, la sociedad de la comunicación, el problema es que actualmente la censura no se aplica a través de hacer callar voces, sino que precisamente con el bombardeo de información masiva, sin criterio, avasallando a la gente, simplemente se desconcierta a la gente, que al final no sabe cómo interpretar esa información, y tenemos un gran problema en ese sentido. Al final la censura no es hacer callar a la gente, sino que bombardearla a mensajes muchas veces contradictorios, ¿no? Entonces se difunden muchas noticias con muy poco rigor. Luego hay muchas otras informaciones que no se acaba de entender el por qué salen en determinado momento, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Internet democratiza las voces, pero no democratiza la información, ni el derecho a la información, ni el hecho de que esa información sea rigurosa y sea objetiva, ¿no? Bueno, al final las noticias son redactadas por personas y por lo tanto todos, pues eso, damos nuestro punto de vista, quieres o no. Por más objetivo que intentes ser, pues no dejamos de hablar desde nuestra propia persona, desde la subjetividad, exacto. ¿Y hacia dónde se encamina el mundo del periodismo? Pues es una gran ¿El que quiera pregunta, ser ¿no? periodista de verdad se va a tener que ir a la otra punta del mundo? Bueno, es que el problema que tenemos, y sobre todo en el Estado español, y es un problema extendido no solo al periodismo, pero es muy generalizado, el problema es que en el momento en que los medios de comunicación entran en bolsa y entran al gran mercado de intereses económicos, más allá del interés del propio periodismo y de la información, entonces nos convertimos en que en lugar de ser periodistas y producir noticias y dar información a la ciudadanía, que es un derecho, el derecho a la información,
nos pasamos a convertir en simplemente voceros y productores de sándwich. En lugar de hacer bocadillos en el McDonald's, nos dedicamos a hacer noticias en los periódicos. Y eso es un poco lo que sucede. Y muchas veces la sección de internacional le encuentra faltar mucho criterio. Es algo que quizá en la sección nacional no se nota tanto porque los criterios están muy marcados según la línea editorial del periódico, sí, pero a nivel internacional esos criterios se reducen mucho y por lo tanto se dedica simplemente, como digo, a producir según una gran rueda de producción marcada por unos dictados internacionales que nosotros no interpretamos de forma crítica, ¿no? Es decir, cuando sucedió las revueltas árabes todo el mundo se fue a mirar qué decía Al Jazeera sin interpretar que a lo mejor lo que decía Al Jazeera también tiene un sesgo, ¿no? Como lo tienen todos los medios. Entonces, en lugar de intentar ampliar esas visas, nos hemos dedicado a seguir la rueda creada por Al Jazeera y 2 o 3 medios más, ¿no? Y yo creo que eso es bastante problemático, ¿no? Te iba a preguntar, tú eres periodista de carrera, estudiaste la carrera de periodismo. ¿Te llegaste a imaginar que podías terminar en Egipto, viviendo en Egipto y acabar escribiendo, pues eso, un libro sobre todos los hechos? Que obviamente no tenías ni idea de que iban a suceder, ¿no? Pero me refiero a eso, en lugar de quedarte en Barcelona en este caso y ponerte a trabajar en un periódico seguramente deportivo, que sé tus raíces, irte a vivir a Egipto, o sea... Bueno, claro, yo cuando estaba haciendo la carrera poco me imaginaba, ni mucho menos que acabaría en Egipto, ni todavía menos de que acabaría trabajando como corresponsal. De hecho, cuando yo acabé la carrera, antes de acabar la carrera, mi formación es más como... No mi formación, mis inicios son un poco más como documentalista, ¿no? Y con ese objetivo me fui a Egipto, ¿no? Lo que pasa es que yo intenté, antes de que estallase la revolución, vender artículos relacionados con la agitación social, pero es que en España no había interés sobre eso. A pesar de los estrechos lazos que hay entre España y Egipto, no había interés sobre lo que sucedía ahí. Luego llega el 2011 y hay una mar de periodistas que llegan al Cairo. Y entonces, en un determinado momento, yo decido pues, aprovechar esa oportunidad para encontrar una forma de vida en Egipto. Y entonces me dedico a hacer de periodista, pero ya digo que de la frustración de ese trabajo como periodista luego acaba saliendo el libro, ¿no? Aunque yo de todas formas cuando yo llego a Egipto mi idea no es la de ser un corresponsal al uso, sino hacer más el papel de documentalista y ocasionalmente colaborar con medios de comunicación escrita o no escrita. ¿Cómo va la promoción del libro? Sé que ayer jueves estuviste en Madrid, bueno... ¿Cómo sigue la rueda? Presentándolo en muchos sitios, con muchas entrevistas. Los medios de comunicación tienen bastante interés en oír voces de lo que sucede allí. Y bueno, en eso estamos, moviéndolo. Ahora vamos a saltar, la semana que viene estamos aquí en Sants, luego en Barcelona, en Sants, luego estaremos en Granollers, vamos a ir a Bilbao, Valencia, Alicante... Bueno, de gira. On tour. Estás de gira, exacto, on tour. Bueno, pues Marc Almodóvar, recuerdo que ha escrito el libro Egipto tras la barricada. ¿Dónde se puede comprar el libro? A través de internet, supongo. Pues se puede comprar a través de internet en la web de la editorial, que es la editorial Virus. Y luego se puede comprar según la región de España hay unas librerías o otras, ¿no? Ahí dentro de la web de Virus está el listado de las distintas editoriales y librerías, ¿no? Exacto. Y si no se puede comprar en internet. Vale, muy bien, pues nada, pues te deseamos muchísimo éxito con el libro y con tu nueva etapa, que ya veremos a ver dónde vas, ¿no? Ya veremos. De momento estás aquí ya en Barcelona otra vez. De momento. Bueno, pues muchísimo éxito, muchísima suerte. Y nada, y esperamos que con el próximo libro documental, pues nada, pues te traeremos al programa otra vez. Pues muchas gracias. Bueno, y todos nuestros oyentes, os esperáis 2 minutitos y vamos con la segunda parte del programa. Vamos a escuchar a Carles Bonfil, que nos va a hablar de la normativa de Facebook para las promociones que puede hacer cualquier tipo de empresa, ya sabéis, a través de esta red social, la más potente. Y también tenemos a Salvador Figueros, con el cual vamos a hablar sobre cómo gestionar equipos de gente joven. Hablaremos de talento, de competencias y de exigencia. Así que no os lo perdáis. En 2 minutitos seguimos. Hasta ahora. Criterio Joven. Te damos las claves para el éxito de tu negocio.